El mercado de Santa Elena bullía al mediodía, con vendedores gritando precios de maíz y tamales bajo un sol que quemaba la tierra seca. Laura, de 38 años, caminaba entre los puestos, sus manos apretando un aviso de desalojo que le había robado el sueño. En una semana, el banco le quitaría su casa, el hogar donde había criado a su hija, Sofía, y donde aún sentía a Diego, su esposo, muerto 3 años atrás. Las deudas la ahogaban, y vender chiles en el mercado no alcanzaba para salvar el tejado que Diego construyó con sus manos. De regreso a casa, Rayo, su pastor alemán, la esperaba en el porche, su pelaje negro y fuego brillante bajo la luz. Rayo fue el regalo de Diego, un perro que había encontrado a Sofía cuando se perdió en el cañaveral y que no dejó su cama cuando la enfermedad se lo llevó. Ahora, Rayo miraba a Laura con ojos que parecían entender su angustia, su cola quieta, como si oliera el peso de la carta en su mano. Sofía, de 10 años, salió corriendo, sosteniendo un dibujo, su casa, con Rayo al frente y un arcoíris arriba. ¿Nos iremos, mamá?, preguntó, su voz temblando. Laura la abrazó, forzando una sonrisa. No, mi amor. Rayo y yo lo arreglaremos, dijo, aunque no creía sus propias palabras. Rayo ladró, un sonido corto, y corrió al patio trasero, arañando la tierra junto al roble que Diego plantó cuando Sofía nació. Cavaba con furia, el polvo volando, sus gruñidos atrayendo a Laura. ¿Qué buscas, amigo?, dijo, arrodillándose. Sofía aplaudió, emocionada, mientras Laura ayudaba, sus uñas rompiéndose en la tierra dura. Encontraron una caja de metal, oxidada pero sólida, enterrada bajo el árbol. Laura la abrió con un cuchillo de cocina, revelando un sobre con la letra de Diego, una llave de bronce y un mapa del pueblo, con una X en el cañaveral al norte. El sobre decía, para Laura, nuestro futuro. La carta era breve, amor, si lees esto, estás en problemas. La 10ª guarda algo que salvará la casa. Rayo sabe el camino. Cuidado con Vicente, no confíes en él. Laura sintió un escalofrío. Don Vicente, el vecino que controlaba la mitad de Santa Elena, siempre había querido su terreno, ofreciendo comprarlo por centavos. Miró a Rayo, que ladraba, olfateando el mapa como si reconociera el olor de Diego. ¿Puedes llevarme, Rayo?, susurró, acariciando su lomo. El perro movió la cola, empujándola con el hocico. Sofía insistió en ir, pero Laura la dejó con doña Rosa, la vendedora de atole que cuidaba del pueblo como una abuela. Vigila a mi niña, Rosa, dijo, entregándole la llave de la casa. Y confía en Rayo si algo pasa. Ese perro es más listo que el diablo, respondió Rosa, guiñando un ojo. Laura y Rayo partieron al cañaveral, el mapa en una mano, el cuchillo en la cintura. El sol caía, tiñendo los campos de rojo, y Rayo lideraba, su hocico pegado al suelo, esquivando espinas con pasos seguros. El silencio del cañaveral era pesado, roto solo por el crujido de las cañas, pero Laura sentía ojos en su espalda. Rayo gruñó, mirando hacia un sendero lateral, y ella apretó el cuchillo, recordando la advertencia de Diego. Llegaron a un claro donde el mapa marcaba la 10ª, cerca de un pozo seco cubierto de maleza. Rayo cavó, sus uñas arrancando tierra, y Laura se unió, encontrando una segunda caja, más pequeña, con un candado que la llave abría. Pero antes de que pudiera tocarla, un motor rugió, y una camioneta apareció, con don Vicente al volante, sus ojos brillando como los de un coyote. Sabía que Diego dejó algo aquí, dijo, bajando, una pala en la mano. Dámelo, Laura, o Sofía pagará el precio. Rayo ladró, poniéndose frente a Laura, sus dientes desnudos, listo para defenderla. Laura apretó la caja, sabiendo que el secreto de Rayo era su única esperanza, pero también un peligro que apenas comenzaba a entender. El cañaveral al norte de Santa Elena crujía bajo un viento que olía a lluvia y tierra húmeda, las cañas altas proyectando sombras que parecían acechar. Laura estaba agachada en un claro, el corazón latiendo con fuerza, sus manos apretando la caja pequeña que Rayo, su pastor alemán, había desenterrado junto al pozo seco. La llave de bronce brillaba en su palma, pero no había tiempo para abrir el candado.
Don Vicente, el vecino que codiciaba su tierra, estaba frente a ella, su camioneta bloqueando el sendero, una pala en la mano y una sonrisa que prometía problemas. Rayo gruñía, su pelaje negro y fuego erizado, sus patas firmes como si desafiara al hombre a dar un paso más. Diego siempre fue un estorbo, dijo Vicente, dando un golpe con la pala contra el suelo. Dámelo, Laura. Esa caja es mía, y lo sabes. Laura retrocedió, el mapa y los documentos de la primera caja pesando en su mochila. La carta de Diego, cuidado con Vicente, era una alarma que resonaba en su mente. Rayo no esperó más. Ladró, un sonido que hizo vibrar el aire, y saltó hacia Vicente, esquivando un golpe de la pala para morderle la manga, arrancándole un grito. «¡Corre, Rayo!», gritó Laura, metiendo la caja en su mochila y echando a correr entre las cañas, el cuchillo en su cintura rebotando contra su pierna. Rayo la siguió, sus ladridos guiándola por un sendero estrecho, las cañas cortándole los brazos. Vicente gritó algo, pero el motor de su camioneta rugió, señal de que no se rendiría. Laura confiaba en Rayo, que corría adelante, olfateando como si conociera cada rincón del cañaveral, sus orejas girando ante el crujido de las cañas. El perro se detuvo en un cruce, gruñendo hacia un camino lateral, y Laura supo que Vicente estaba cerca, quizás con aliados. Se escondieron tras un montón de cañas secas, el aliento de Laura quemándole el pecho. Rayo se quedó quieto, vigilando, su hocico alzado como si oliera el peligro. Sacó la llave y abrió el candado de la caja, revelando un fajo de papeles y una nota de Diego. «Laura, estos títulos prueban que la tierra del cañaveral es nuestra. Vicente lo sabe y hará lo que sea para robártelo. Hay más en la cabaña del viejo molino. Rayo te llevará». Los papeles eran registros legales, con sellos del archivo de Santa Elena, mostrando que el terreno valía una fortuna por un manantial subterráneo que Vicente quería explotar. Un crujido rompió el silencio, y Rayo gruñó, sus ojos fijos en una figura que emergía del cañaveral. No era Vicente, sino un hombre joven con una chamarra gastada, sosteniendo una linterna. «No te haré daño», dijo, levantando las manos. «Soy Marcos, del archivo municipal. Diego me pidió guardar copias de esos títulos. Vicente me siguió, Laura. No estás a salvo». Laura dudó, el cuchillo en su mano, pero Rayo lamió su brazo, un gesto que la hizo bajar la guardia. «¿Por qué debería creerte?», preguntó, su voz firme. «Porque vi a Diego esconder esas cajas», respondió Marcos. «Me dijo que Vicente envenenó su negocio, y quizás algo peor. La cabaña del molino tiene la prueba final». Rayo ladró, como si aprobara, y Laura asintió, guardando los papeles. Marcos señaló un sendero hacia el oeste, donde el viejo molino, abandonado desde los días del abuelo de Diego, se alzaba como un fantasma. Rayo lideró, sus patas esquivando raíces y charcos, mientras Laura y Marcos corrían tras él, el ruido de la camioneta de Vicente resonando a lo lejos. El cañaveral dio paso a un campo abierto, el molino visible bajo la luna, sus aspas rotas crujiendo con el viento. Rayo corrió a un cobertizo junto al molino, arañando la tierra con furia. Laura se arrodilló, ayudando, sus manos arrancando hierbas hasta encontrar una tercera caja, de madera, sellada con un candado diferente. Pero antes de que pudieran abrirla, faros iluminaron el campo, y la camioneta de Vicente apareció, con dos hombres más bajando, uno con un machete, el otro con una cuerda. «Se acabó, Laura», gritó Vicente, su voz cortante. «Esa tierra es mía, y tu perro no cambiará eso». Rayo no dudó. Saltó hacia el hombre del machete, derribándolo con un empujón que lo hizo gritar, mientras Laura agarró una piedra, lista para defenderse. Marcos intentó llamar por teléfono, pero la señal era nula. Los hombres avanzaron, y Laura sintió el peso de la amenaza contra Sofía, su hija, como un cuchillo en el pecho. Pero Rayo, con su instinto afilado, ya había visto algo que ellos no, un destello en el cobertizo, un objeto que podía cambiar el juego. Su próximo movimiento no solo protegería a Laura, sino que desenterraría un secreto que haría temblar a Santa Elena.
El campo junto al viejo molino de Santa Elena vibraba bajo la luz de la luna, las aspas rotas crujiendo como un lamento. Laura estaba de pie frente al cobertizo, su mochila apretada contra el pecho, los documentos y el mapa de Diego como un escudo contra el miedo. Rayo, su pastor alemán, gruñía, su pelaje negro y fuego manchado de tierra, sus ojos fijos en don Vicente y sus dos hombres, que avanzaban desde la camioneta con un machete y una cuerda. La caja de madera, desenterrada por Rayo, seguía cerrada, su candado desafiante, pero Laura sabía que contenía la verdad que podía salvar su hogar. Vicente, con una pistola en la mano, sonreía, su voz cortando el aire. La tierra es mía, Laura, dijo, apuntando a Rayo. Tu perro no cambiará eso, y tu hija pagará si no obedeces. La mención de Sofía encendió una furia en Laura que quemó su miedo. Rayo ladró, un rugido que hizo retroceder al hombre del machete, y corrió hacia el cobertizo, arañando una tabla suelta donde un destello metálico brillaba. Laura entendió, el perro había visto algo. Agarró una piedra, lista para luchar, mientras Marcos, el archivista, buscaba señal en su teléfono, sus manos temblando. Rayo arrancó la tabla, revelando una caja fuerte oxidada, medio enterrada, con un teclado numérico. Laura corrió hacia él, esquivando un golpe del hombre de la cuerda, y gritó. Rayo, aléjalos. El perro saltó, derribando al hombre del machete con un empujón, sus dientes rasgando su camisa. Vicente disparó, la bala rozando el flanco de Rayo, que gimió pero no se detuvo, mordiendo la pierna del otro hombre, haciéndolo caer. Laura buscó en su memoria, Diego usaba el cumpleaños de Sofía como contraseña. Tecleó los números, 10 de abril de 15, y la caja fuerte se abrió con un clic, revelando una grabadora, una foto y un sobresellado. La foto mostraba a Vicente con un funcionario del pueblo, firmando un trato ilegal, mientras el sobre contenía una confesión escrita por Diego. Detallaba cómo Vicente había falsificado títulos para robar la tierra del cañaveral, envenenando el negocio de Diego hasta llevarlo a la ruina. La grabadora era la prueba final, una conversación donde Vicente admitía haber pagado para sabotear el camión de Diego, causando el accidente que lo debilitó antes de su enfermedad. Esto te destruirá, Vicente. Gritó Laura, sosteniendo la grabadora, su voz temblando pero firme. Vicente apuntó, pero un aullido de sirenas cortó la noche, faros policiales iluminando el campo. Marcos había enviado un mensaje de texto antes de perder la señal, y el oficial Guzmán, un amigo de Diego, llegaba con refuerzos. Los hombres de Vicente corrieron, pero Rayo los persiguió, ladrando hasta que tropezaron, permitiendo a la policía atraparlos. Vicente bajó la pistola, su rostro pálido, y Guzmán lo esposó, tomando la grabadora y los documentos con una promesa. Diego tendrá justicia, Laura. Laura cayó de rodillas junto a Rayo, abrazándolo, sus lágrimas cayendo sobre la herida del perro. Lo hiciste, amigo, susurró, besando su hocico. Nos salvaste. El paramédico vendó a Rayo, que cojeaba pero movía la cola, lamiendo la mano de Laura. Guzmán llevó a Laura y Marcos al pueblo, donde Sofía corrió a abrazarlos, llorando al ver a Rayo herido pero vivo. Doña Rosa, con una olla de atole caliente, escuchó la historia, sus ojos brillando. Ese perro es el alma de Diego, dijo, acariciando a Rayo. A la mañana siguiente, el pueblo era un hervidero. La grabación y los documentos expusieron a Vicente, que fue encarcelado junto con el funcionario corrupto. Los títulos probaron que la tierra del cañaveral, con su manantial, pertenecía a Laura, su valor pagando las deudas y asegurando un futuro para Sofía. Laura no vendió la casa, plantó un huerto donde Rayo jugaba, y colgó la foto de Diego en la sala, su carta enmarcada como un recordatorio de su amor. Santa Elena cambió. Los vecinos, inspirados por Laura y Rayo, formaron un consejo para proteger sus tierras, y Laura usó parte del dinero para abrir una escuela de oficios, nombrando a Rayo su guardián oficial. Cada tarde, en el mercado, contaba la historia de su perro, y los niños corrían a acariciar a Rayo, que aceptaba huesos y risas con una calma de héroe. Una noche, mientras el sol pintaba el cañaveral de dorado, Laura y Sofía estaban en el porche, Rayo descansando bajo el roble. Sofía dibujaba un mural, su casa,
con Rayo y Diego sonriendo bajo un arco iris. Laura tocó la carta de Diego, sintiendo su presencia en el ladrido suave de Rayo. Tú lo encontraste, pequeño, susurró, acariciando al perro. Nos diste un milagro. Rayo apoyó la cabeza en su regazo, sus ojos brillando como el manantial que salvó su hogar. El secreto que desenterró no solo protegió a Laura, sanó un pueblo, unió a una familia y demostró que un pastor alemán podía convertir la desesperación en una historia que todos contarían, con el corazón lleno de esperanza.